Se acabó el 2014. Se nos fue este año entre las manos y estoy segura que no solo a mí se me quedaron muchas cosas sin hacer, también a ustedes. Sean honestos. Es más, si pudiera enumerarlas, serían muchas, pero también hubo cantidad infinita de cosas que pasaron durante este año que me hicieron muy feliz. Entre algunas de esas, mi viaje a Colombia, conocer a Gregorio, mi sobrino, poder estudiar, poder conseguir trabajo y obtener mi residencia. Todas esas son solamente algunas de las cosas lindas que me pasaron este año. A veces me pongo a recordar y muchas cosas de las que estoy viviendo ahorita eran sueños que en algún momento tuve, pero eran como esas cosas que tú dices, uy, yo quisiera vivir en otro país, pero tal vez nunca vaya a pasar. Para ser sincera con ustedes, muchas de estas cosas solamente eran sueños. Es más, mi viaje a Colombia ni siquiera estaba planeado. Cuando me pongo a pensar en la Andrea de hace unos años atrás, recuerdo que tenía muchas ganas de vivir en otro país, hablar otro idioma, conocer otras culturas. Quería muchas cosas, pero las veía muy imposibles. Entonces, como que cuando uno ve las cosas tan imposibles, uno se consuela con: no, pues mis sueños son estar casada, estar bien económicamente, ser feliz. Ese tipo de cosas que son como obvias. Definitivamente en esa época no tenía el switch de los sueños en on. Pero ya volviendo a la Andrea de ahorita, a la Andrea del 2014, puedo decir que me siento totalmente feliz con la vida que tengo. Con mi esposo, mi trabajo, el país en el que vivo, la gente con la que estoy rodeada. Me siento muy, muy feliz. Obviamente no siempre todo ha sido tan perfecto, pero créanme, han habido muchas más sonrisas que lágrimas. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo lo logra? Bueno, pues para este nuevo año quiero regalarles 3 formas de cómo yo lo he logrado. Así que empecemos. Mi primer consejo es que sueñes tan alto como las estrellas, las nubes, las galaxias, el universo entero, pero que nunca dejes de tener tus pies sobre la tierra, porque si dejas de tener tus pies sobre la tierra, no vas a lograr ese sueño tan grande que tienes. Todos los grandes sueños empiezan con cosas chiquitas, así que piensa el próximo año qué grande sueño tienes y escribe las cosas chiquitas que tienes que ir haciendo para poder llegarlo a alcanzar. Por ejemplo, una persona que quiere llegar a ser un gran diseñador de modas no podría ponerse el reto de primero confeccionar un vestido de una novia. Sería imposible. Tendría que empezar con las cosas básicas para que así, con el pasar del tiempo, logre hacer ese vestido de novia que tanto desea. Así que a tus grandes sueños, colócales metas más pequeñas. Mi segundo consejo es que tienes que poner en acción esos pequeños pasos de los cuales hablamos en el primer punto. Si tu gran meta es terminar la universidad este año, pues entonces pon en acción hacer los trabajos. Si tu meta es dejar de ser impuntual, pues entonces empieza por cosas pequeñitas como levantarte cuando suena la alarma. Y el tercer consejo es uno que sale desde lo más profundo de mi corazón y es algo que me ha funcionado siempre. Existe una persona que es el soñador de soñadores por excelencia. Esa persona es Papá Dios. Él fue el que puso esos sueños dentro de nosotros. No es una casualidad que tú seas bueno con las matemáticas o que seas bueno cantando, bailando, no sé, diseñando, jugando fútbol. No es una casualidad. Él colocó cada una de esas cosas en ti. Así que si quieres lograr todos esos sueños, si quieres entender cuáles son tus sueños porque todavía no los tienes claros, pues entonces el tercer consejo sería acércate a él. Y es muy fácil, no necesitas ayuda de absolutamente nadie, simplemente tienes que hacerlo tú solito. Estos 3 consejos los he aprendido a través de personas, a través del tiempo y me han funcionado muy bien. Así que tal vez, solo tal vez, puede que a ustedes también les funcione. Por último, quiero desearles un feliz 2015. Este 2015 va a estar lleno de cosas súper chéveres. Hay ideas por todos lados, hay planes por todos lados. No sé si sabían, pero ya nuestros videos tienen subtítulos en inglés. Así que eso es un paso muy grande. Tal vez más adelante van a ser algunos en inglés y otros en español. Todavía no lo sabemos. Pero esto se está creciendo y es
gracias a ustedes. Si te gustó este video, no olvides darle like, compártelo en tus redes sociales y si tienes algún comentario, pues déjalo ahí abajo. Me encanta leer sus comentarios, solamente tienen que ir ahí abajo y send o enviar y listo, muy fácil. Ah, por cierto, no se olviden de suscribirse, es muy importante. Les envío muchos besos, muchos abrazos y bienvenidos al 2015.